Con un caso de la Asociación Inocente Colectivo, y es un caso de la localidad de Quequén. Ocurrió en la comisaría segunda de Quequén en diciembre de 2014. Allí una persona que se encontraba aprehendida murió en la celda donde estaba, que en realidad no era una celda, sino un lugar donde se alojan a las personas que ingresan por algún tipo de incidente hasta que se realizan todos los trámites del caso. En este caso fueron a juicio 4 policías que se desempeñaban en esa comisaría, comisaría segunda de Quequén. Este caso se inicia con un llamado de unos vecinos por disturbios en una zona, en una esquina. Fueron condenados luego de un juicio que se postergó su inicio hasta 2017 y luego, bueno, finalmente se conoció la sentencia a finales del año pasado. Yanina Paola Mohana, Héctor Daniel Aliamanla, Fernando Pérez Cenati y Matías Germán Larrea. Estos últimos 3 fueron condenados a prisión perpetua por el delito de tortura seguida de muerte, y la efectiva Yanina Mohana por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Bueno, esta condena fue decidida por unanimidad por los jueces Luciana Irigoyen Testa, Aldo Rau y Carlos Herrera del Tribunal de Necochea. También en la sentencia se pidió investigar a 2 policías, Germán Gerold y Guillermo Farías, y al comisario Gastón Elía. Bueno, en este caso que se acusa a los policías de tortura seguida de muerte, en el fallo y la investigación que se realizó, según lo que manifestaron los peritos, la causa de muerte de este joven llamado Michel Suárez, de 20 años, la muerte se produjo por asfixia por ahorcadura. Se halló en el cuerpo el surco de la ahorcadura, y lo que se podía observar macroscópicamente, según declaró el perito en la causa, en el momento de la autopsia estaba el surco con las características propias del ahorcamiento. Fue una ahorcadura completa, de nudo en la parte de atrás. Se comprobó también, dice el perito, que tenía la luxación, es decir, fractura de la primer vértebra cervical, tenía fracturado el cuello. Ese es uno de los mecanismos por el cual se produce la muerte por ahorcadura, y en este caso por la fractura o luxación del cuello de la primera vértebra cervical, le produjo la muerte de forma instantánea. El perito no encontró ninguna fractura o lesión interna en la cabeza. En esa lesión no tuvo nada que ver, dice el perito, en la cara no tuvo nada que ver, pero en la cara tenía múltiples golpes y lesiones, pero eran más de 24 horas de evolución. Este joven murió en el momento, al poco tiempo de haber ingresado aprehendido a la comisaría segunda. Buscó específicamente en todo el cuerpo, tomó fotografías de todas las partes que podría considerar si tenía lesiones, y no encontró signos defensivos. Bueno, revisó todo, la ropa estaba intacta, no tenía desgarros ni signos de violencia. Bueno, esas son las conclusiones a las que llegó el médico de Necochea, médico forense de Necochea, Carlos Rubén Rodríguez. Bueno, aquí se acusa y se condenó a 4 policías, 3 de ellos a prisión perpetua,
y una de ellas por el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Bueno, ya tenemos en línea al doctor Alejandro Ortel, que es abogado defensor de Daniel Aliamanla y Fernando Pérez Cenati. Hola, buenos días, doctor. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Lo que sí no lo vemos muy bien, no sé si por ahí tiene un poquito de luz y si no, bueno. A ver, denme un segundito. Sí, cómo no. Trato de mejorar eso. Bueno, decía que hay 3 policías y condenados a prisión perpetua por tortura seguida de muerte. Este joven, bueno, ahora nos va a comentar bien el doctor Ortel, pero fue hallado ahorcado en el lugar de detención. Por lo tanto, bueno, hay una discusión, ¿no? Quien plantea la defensa de las personas condenadas, como el doctor Ortel, asegura que no ha habido delito en este hecho. ¿Ya lo tenemos conectado? ¿Bien? Ahora sí. ¿Qué Sí, tal? Ahora sí, lo vemos un bueno. poquito mejor. ¿Qué Bueno, tal, doctor? Buenos días. Muchas gracias por esta comunicación con Se Presume Culpable. buen día, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? No sé si pudo escuchar la introducción que yo hacía, pero bueno, contaba más o menos. Algo sí. Escuchaba mucho de las especificaciones técnicas de la pericia que realizó el doctor Rodríguez. Ujú. Bueno, ¿qué fue lo que pasó allí en la comisaría de Quequén? Bueno, para nosotros está claro. Noa fue detenido en el marco de un procedimiento policial que fue requerido por el 911 ahí en Necochea. Sí, déjeme aclarar que Noa, porque yo lo mencionaba con su nombre completo. Ah, está bien. Michel Suárez es Sí, conocido ahí en cómo su no. lugar de residencia como Noa. Bien. Exacto. Bueno, Michel Suárez Onoa eh, fue detenido en un procedimiento policial en el marco de una llamada 911 por haber producido junto a otra persona que en principio no se logró identificar. Habían roto una vidriera, habían querido ingresar a un local. eh, Me parece que en ese momento era un local político. Habían sido repelidos por los propios vecinos del primer piso de ese local. Manifiestan estos vecinos que habían intercambiado botellazos, piedrazos para alejarlos del lugar. Y habían llamado al 911, interviene la policía a un par de cuadras del lugar, proceden a la detención, lo trasladan a la comisaría, lo alojan en un buzón específico de la comisaría. Solo. A ver, solo, eso también la otra vez tuve una nota y no lo aclaré. El protocolo policial y el protocolo penitenciario indica que siempre cuando vos ingresás a cualquier establecimiento donde podés quedar detenido, en principio penitenciario, tenés que alojarte en un área de separación de convivencia. Se llama Claro. así y esto es porque vos no sabés si la persona tiene problemas, sobre todo cuando son reingresantes o reintegrantes al sistema penitenciario o al sistema policial, vos no sabés si tienen problemas con otros internos Claro. y esto puede terminar produciendo enfrentamientos, muertes, lesiones entre ellos mismos, Ujú. que es parte de lo que en algunas declaraciones testimoniales se da cuenta y que la sentencia nombra. Luego de esto hay transcurre un tiempo no muy largo de detención de Noah, de Mitchell, y finalmente se lo encuentra ahorcado, habiendo trágicamente y habiendo perdido la vida en la celda donde había sido ubicado. A partir de allí se abre una investigación directamente que apunta a los policías o se busca alguna otra línea. No es que se busque alguna otra línea, es que en realidad en ese preciso momento, más allá de la intervención de los propios policías, que incluso son los que lo llevan al hospital para que reciba las primeras atenciones, las que lo descuelgan, los que en principio les hacen algunos trabajos RCP. exacto, de Sí. RCP. eh, las primeras intervenciones se dan también por la participación de funcionarios judiciales, entre ellos un instructor, que es quien
ya desde un primer momento destaca de que no tiene lesiones o daños el cuerpo que no sean que sean compatibles con o que no sean compatibles con otra cosa que no sea el suicidio por sus propios medios. Y así lo determinó el tribunal. Como bien vos decías recién, en el tribunal no pone en duda de que Nova Suárez se suicidó, ¿Y entonces sino por que qué condena? Por tortura seguida de muerte. porque ellos entienden de que hubo un accionar policial que por medio de distintas afectaciones psicológicas y físicas no culmina sacándose la vida. Sí. Para nosotros medio forzado, es muy difícil. Nosotros en el recurso de casación, yo intervengo directamente en el recurso de casación, la defensa de todo el juicio la tuvo el doctor Rosselló, que es de Necochea. Es muy difícil para nosotros comprender, lograr interpretar con las pruebas que hay dentro del expediente, una cuestión que sea tan determinante. O sea, yo te hago cosas físicas, psicológicas, daños, de todo tipo, te puedo golpear, te puedo molestar, te puedo, hasta que vos te suicides. Pero todo esto se da en un lapso, no es que te tuvieron 7 días detenido, o 5 días detenido, o 15 horas detenido, y en esas 15 horas fue tal la tortura, fue tal la afectación de los sentidos del cuerpo, que vos culminás suicidándote, y menos cuando sos una persona que ya tuvo distintos ingresos a la comisaría, distintos episodios de violencia, distintos episodios que psicológicamente, por lo menos, ya habían sido vividos por Noah. Sí. Suponiendo que hubieran pasado, ¿no? Que no pasaron para nosotros, no hay absolutamente ninguna constancia para nosotros en la causa Sí. de que algo así haya sucedido. De hecho, me parece el informe de autopsia me parece que es claro. Y esto ocurrió en un lapso de tiempo de horas, porque fue del 5 de diciembre a última hora hasta 1:00 del día 6. Por lo tanto, Exacto, fueron pocas horas que estuvo en la comisaría. pasa 1 hora desde el momento de la aprehensión en la calle hasta 1 hora y pico hasta el momento del deceso trágico, repito, de Noah Sí, Suárez. Porque esto en realidad, no olvidemos que siempre es una tragedia, ¿no? sí, sí, por Eh, supuesto. y algo más, usted recién hablaba de la autopsia. La autopsia es, los peritos son testigos calificados en el marco de un proceso judicial. En este caso intervino un perito solo, que es el doctor Rodríguez, que hizo un informe y que prestó declaración anticipada en la causa porque después viajaba y se radicó en el exterior después de su jubilación. Y después hubo otros 2 profesionales que opinaron al respecto, con fotografías, que no digo que se pueda hacer, que no se puede hacer, perdón. Uno es la doctora Kramer, Kramer y seguramente. el otro era otro, siempre me olvido el nombre, discúlpenme, era otro perito que había participado del personal policial. Ujú. Sin embargo, aún con todas esas opiniones que eran disidentes en más o menos términos, el tribunal termina condenando por ahorcamiento propio, por un suicidio. No hizo lugar a lo que manifestaba la doctora Kramer. Lo que sí hizo es una interpretación, reitero, para nosotros muy forzada sobre lo que fue pasando antes y que culminara en el suicidio. Que Sí, para nosotros es extremadamente forzada porque eh, implica una serie de condiciones físicas, morales, psicológicas, que es prácticamente imposible de analizar porque uno no puede incluso analizar a Noah Suárez ahora. claro. De hecho, hay un antecedente que es en la declaración de la madre, que dice que en otra oportunidad que había sido detenido y alojado en la comisaría primera, cuando lo fue a visitar, le dijo, sacame de acá porque si no me mato. Exacto. Es un A ver, antecedente que ya está diciendo algo. no es nada más un antecedente, sino que es una prueba que existe físicamente en la causa y que Ujú, el tribunal valoró expresamente en la sentencia. ujú.
que después, como se desdice en un momento posterior, la madre de esto, no lo toman en cuenta, pero fue la primera declaración de la madre. Claro. Y esto es muy difícil no tomarlo en cuenta. Discúlpenme un Sí, segundito, sí, sí. enchufo la computadora. Sí. Esta primera declaración de la madre no puede no tenerse en cuenta a los fines de determinar cuál era el estado previo de Noah a estar detenido. Recuerden además que lo detuvieron alcoholizado, Claro. con lo cual tampoco es que él está, y quizás también en la pericia surgió con una serie de, eh, dentro de su organismo, quizás algunas sustancias que podían provocar depresión. Ajá. Permítame un segundito. Sí. Bueno, estamos conversando con el doctor Alejandro Hortel sobre el caso Michelle Noa Suárez, que ocurrió en la comisaría segunda de Quequén. Este joven falleció, murió, como bien dice la autopsia, ahorcado en diciembre de 2014 dentro de esa comisaría. Y bueno, estamos tratando de entender por qué el tribunal condena a una pena tan gravosa, habiendo tantos elementos como para que determinan que este joven se quitó la vida por ahorcamiento. Doctor, sí, Después nos de, queda apenas sí, dos minutos. bueno, después del tema de las autopsias, también usted tiene declaraciones en el marco del expediente y que fueron valoradas en la sentencia. Recuerde que el recurso de casación solo puede agravarse de las constancias que hay en la sentencia, ¿sí? Ujú. Y estas declaraciones son contradictorias, primero que son de la mayoría de los detenidos que están en la comisaría. Y segundo, que son contradictorias, no solamente entre las versiones de los distintos detenidos, sino que algunas son contradictorias de los propios detenidos entre sí. ¿Sí? Ajá. Dicen, en un momento dicen una cosa y después dicen otra, y el juez o el tribunal valora lo, lo que él supone que es válido para dictar la sentencia que dictaron. Ujú. Y perdónenme, como me dijo que tenemos 2 minutos. En Sí, este sentido, el tribunal termina dictando una sentencia de tortura seguida de muerte a la pena de prisión perpetua, sí, con más allá de algunas cuestiones técnicas que nos llevaron a nosotros a presentar un primer recurso luego del veredicto y para nosotros sentencia, porque hay una sentencia estableciendo una pena determinada, y después hay acá en La Plata, en la provincia de Buenos Aires, una etapa de juicio que es la cesura de juicio, que debería ser la que determina justamente la sí, imposición de la pena, monto, etcétera. sí. Ante ese primer recurso, en esta segunda sentencia de la cesura de juicio, cambia esa primera resolución disponiendo una pena a tortura seguida de muerte, pero la pena de 17 años, que es una construcción jurídica, no existe legalmente Claro, porque la tortura seguida de muerte no tiene una pena que no sea la nos, prisión o la reclusión perpetua. claro, una pena inferior. No, a ver, Qué es cosa inferior, pero extraña. además, declarándolo inconstitucional además, declarando que la pena de perpetua, o sea, es tortura seguida de muerte, pero la pena de 17 años. Rescatando que la pena de prisión perpetua la dictan inconstitucional. En forma posterior, ante el pedido del doctor Rosselló, en la cesura de juicio y después de que nosotros interpongamos el recurso. Para nosotros esto es prácticamente una locura jurídica por más que hayan intentado justificarla. Claro. Bueno, finalmente, nos queda un minuto nada más. ¿Qué es lo que están esperando ahora? ¿En qué situación está la causa y qué se espera que se resuelva? Obviamente que salgan todos La etapa de absueltos. casación en la provincia de Buenos Aires tiene, a pedido de las partes o a pedido del tribunal de oficio, en el caso que lo crea necesario, una audiencia previa a la resolución. En esa audiencia se explican, se mejoran los recursos. Todas las partes en general lo pidieron. Tenemos el particular damnificado también. Estamos esperando que se resuelva fecha para esa audiencia primero. Es una audiencia que se hace también virtual, como estamos haciendo nosotros ahora. Sí, Y después tienen, sí, el tiempo, 6 meses más o menos, para poder resolver. Y dictaminar lo que para nosotros sería correspondiente, que es una absolución de Ayamarla y Perezenati, creemos también de la REA, por más que no sea nuestro asistido, sí. eh,
que no encuentra otra configuración. Sin embargo, igual subsidiariamente hemos pedido que se cambie la calificación legal a vejames o, bueno, otro tipo penal que sea menos gravoso para los chicos que hoy están privados de la libertad en una unidad penitenciaria. ¿Cuánto hace que llevan detenidos? ¿Cuánto tiempo? No, desde la sentencia. Desde la sentencia. Desde la sentencia, sí, exacto. Y van a estar un tiempo más hasta que se resuelva y hasta que se resuelva en principio favorablemente. Bien. Después, obviamente, para el caso de que sea negativo, va a haber recursos ante la Corte de la provincia y ante la Nación en el caso de que ellos obviamente presten acuerdo como siendo las personas interesadas. Claro. Bueno, doctor, realmente no se entiende mucho esta resolución, es desconcertante en un principio, un delito que prevé un tipo de pena específico y que se le otorgue otro menor es como, bueno, algo medio disparatado e inexplicable. Pero bueno, vamos a seguir con el caso, vamos a ver cómo sigue evolucionando y bueno, estaremos en contacto para cuando surja cualquier otra novedad y le agradezco muchísimo esta comunicación con Se Presume Culpable. Bueno, muchas gracias a ustedes. Adiós. Muchas gracias. Bueno, pasaba el doctor Alejandro Ortel por este caso de 4 policías condenados por una muerte que ocurrió en la comisaría segunda de Quequén, el joven Michel Noa Suárez, que se quitó la vida, según la autopsia, por ahorcamiento. Se colgó con sus propios cordones de una reja que había en el lugar donde estaba alojado y se quitó la vida a pocas horas de haber sido detenido. Fue asistido por estos policías, pero sin embargo han sido condenados por el delito de tortura seguida de muerte, declarado inconstitucional por los propios jueces que condenaron. Una cuestión bastante disparatada, como decía al doctor.